Derecho tributario internacional. ¿Cuáles son las ramas del derecho tributario? La rama 1 es la del derecho tributario internacional. Los tratados internacionales que Argentina celebre con otros países tienen jerarquía supraconstitucional. Está por encima de la Constitución Nacional. Ejemplo, los convenios de doble imposición que Argentina celebró. La rama 2 es la del derecho tributario constitucional. En la Constitución Nacional podemos encontrar todos los principios tributarios que regulan la tributación. Es decir, que las distintas leyes tributarias, como por ejemplo la ley de impuesto a las ganancias, la ley del impuesto al valor agregado, la ley de bienes personales, todas estas leyes tienen que respetar los principios que están en la Constitución, los principios tributarios. Algunos de esos principios son el principio de igualdad, la cual nos dice que los tributos tienen que ser equitativos y proporcionalmente iguales. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, ¿cómo se mide la igualdad en términos de impuestos? En base a la igualdad relativa, igualdad para los iguales. Ejemplo, si dos personas trabajan en relación de dependencia, las dos van a liquidar el impuesto con la misma normativa. Si tenemos una persona que trabaja en relación de dependencia y otra que es dueño de un comercio, ya no van a liquidar el impuesto de la misma manera. Para cada uno de ellos va a haber normativas distintas. ¿Qué queremos decir acá? Que en el caso del ejemplo de las dos personas que están en relación de dependencia, estas dos personas están en igualdad de condiciones. Por lo tanto, al estar en igualdad de condiciones, se le va a aplicar la misma normativa, la misma regulación. Pero en el caso del ejemplo en el cual tenemos una persona que está en relación de dependencia y otra que es dueño de un comercio, en ese caso estas dos personas ya no están en igualdad de condiciones, ya no desarrollan la misma actividad y en las mismas condiciones. Por lo tanto, la regulación que se le va a aplicar a estas dos personas va a ser distinta. El principio de igualdad en la Constitución Nacional es un principio de igualdad relativa, igualdad para los contribuyentes que están en igualdad de condiciones. En el caso de las dos personas que están en relación de dependencia, en ese caso esas dos personas están en igualdad de condiciones. Principio de equidad. Los impuestos tienen que ser equitativos. Quiere decir que no pueden ser confiscatorios. Es decir, ninguna ley me puede sacar, por ejemplo, toda la ganancia gravada. En el caso de la persona en relación de dependencia, la ganancia gravada sería su sueldo, es decir, no puede haber ninguna ley que le saque todo su sueldo. Ni tampoco en el caso de, por ejemplo, si vendemos un inmueble y ese resultado, es decir, el precio de venta menos el costo, nos da el resultado. Ese resultado está grabado, entonces la ley no nos puede quitar todo ese resultado, sino que tiene que haber un cierto equilibrio. Principio de proporcionalidad, principio de certeza. Los impuestos tienen que ser ciertos. Es decir, que el contribuyente tiene que saber qué cosas están grabadas o qué acciones están grabadas. Tiene que haber una ley que regule esto. Es decir, por ejemplo, supongamos que el sueldo no está grabado y una persona que está en relación de dependencia trabaja por un mes y de repente aparece una ley que graba que graba el sueldo. Entonces esta persona no sabía que al trabajar el sueldo que se iba a generar iba a estar grabado, no tenía certeza de eso. Entonces, por lo tanto, este principio nos dice que se tiene que dar estos de alguna forma al contribuyente tiene que conocer que ese resultado o esa acción va a estar grabada. Tiene que tener un conocimiento previo de eso. La tercera rama es la del derecho sustantivo material. Su fuente es la ley, no hay impuesto sin ley.
Todo concepto que define un impuesto, objeto, sujeto, tasa, extensión, etc., todo tiene que estar en la ley. Bueno, acá lo que queremos decir básicamente es que siempre tiene que haber una ley. Es decir, que si no hay una ley que grave una determinada ganancia, entonces no va a estar grabada. Por ejemplo, el sueldo que obtiene una persona en relación de dependencia, en la ley de impuesto a las ganancias nos dice que ese sueldo está grabado. Entonces, por lo tanto, pasa a estar grabado. Pero, por ejemplo, si la FIP me quiere cobrar por salir en bicicleta, por ejemplo, salir con la bici una cuadra, me quiere cobrar impuesto por esto, no va a poder porque no hay una ley que diga que salir en bicicleta está grabado. Entonces, por lo tanto, ese impuesto no existe, no me lo pueden cobrar. Y en lo que va a definir esa ley es cuál va a ser el objeto, el sujeto, la tasa, si va a haber extensiones, etc. Todo lo relativo a esa ganancia grabada va a estar regulada en esa ley. Por ejemplo, en el caso de la ley de impuesto a las ganancias, el objeto es la renta. El sujeto son las personas humanas, las sucesiones indivisas, las personas jurídicas y demás sociedades. Hay una cierta tasa que se le va a cobrar, que la vamos a ver. Hay extensiones. O sea, todos estos conceptos están regulados en la ley. El decreto reglamentario podrá complementar el concepto, ampliar el concepto, pero nunca legislar. Es decir, que un decreto reglamentario se tiene que limitar a lo que dice la ley. O sea, puede desarrollar un poco más los artículos, pero nunca crear artículos. O sea, nunca va a poder crear un nuevo tributo. Por ejemplo, en el caso de la ley de impuesto a las ganancias, la ley de impuesto a las ganancias lo que regula son, una de las cosas que están grabadas es el sueldo en relación de dependencia. El decreto reglamentario no puede además incorporar que va a estar grabado salir en bicicleta, por ejemplo. No puede hacerlo. O sea, se tiene que limitar a regular esas cosas que dice la ley. O sea, nunca puede agregar cosas nuevas, cosas distintas a lo que dice la ley. O sea, el decreto reglamentario está básicamente para poder ampliar un poco más lo que dice la ley, porque la ley está acotado en 1, 2, 3 artículos, pero necesitamos un poco más de desarrollo para poder entender esos artículos, y esto es lo que hace el decreto reglamentario. La cuarta rama es la del derecho tributario administrativo. Acá pasa a tener injerencia el Estado, es decir que a través de qué organismos el Estado va a poder recaudar. A nivel nacional es a través de la FIP, a nivel provincial es a través de ARBA y a nivel municipal es a través de APR. Un sustento es la ley de procedimiento tributario, donde está legislado todos los derechos y obligaciones del contribuyente y del fisco. La quinta rama es la del derecho tributario penal. Régimen tributario penal. Delitos tributarios. Por ejemplo, uno de los delitos tributarios que está en el régimen penal tributario es la de evasión simple. También está la de evasión agravada. Pero en el caso de la evasión simple está regulado en el artículo 1, la cual nos dice que cuando se evade total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, provincial o cava, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, por más de 1,5 millones por cada tributo y por cada ejercicio anual. La sanción va a ser de 2 a 6 años de prisión.
Es decir que si nosotros a través de la declaración jurada tratamos de evadir y esa evasión por cada tributo y por cada ejercicio es superior a 1,5 millones, y además esto lo hacemos de forma intencional, es decir, de forma de tratar de engañar a la AFIP, por ejemplo, entonces la sanción que vamos a tener va a ser de 2 a 6 años de prisión. En el caso del el régimen penal, se tienen que dar sí o sí todos los requisitos para poder aplicar esta figura. Si no se da algunos de los requisitos, por ejemplo, evadimos pero la evasión fue por 1 millón, entonces va a dejar de ser evasión simple, porque para que sea evasión simple se tienen que dar todos los requisitos. Bueno, en el caso de este curso nos vamos a enfocar en la tercera rama, que es la del derecho tributario, a través del análisis de las leyes de la ley de impuesto a las ganancias, la ley de impuesto al valor agregado y la ley de bienes personales.